Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Tenía usted la palabra. Sí, yo quería recordar que, bueno, a diferencia de lo que algunos están intentando mezclar, ¿no? Esto de que ya la crisis está generalizada, que nos afecta a todos de la misma manera en la Unión Europea o en la eurozona, y yo creo que eso no es verdad, ¿no? Es decir, en primer lugar, no está afectando a todos de la misma manera, y una cosa es la crisis económica y otra cosa es la crisis de nuestro mercado de trabajo. Porque mientras que la crisis teóricamente económica nos afecta a todos, nosotros tenemos aquí un desempleo del 21 y pico por ciento, casi el 22, y sin embargo, en Alemania la tasa de paro volvió a bajar en el mes de abril, con el nivel más bajo desde que se produjo la reunificación, un 7,1%. Bueno, ¿quién lo pillara? Eso ni en la época de Aznar. Sí, pero allí también tienen crisis, ¿eh? Sí, sí, no, En no, Alemania claro. también hay crisis. Y es decir, todas estas cosas, es decir, no les hace pensar a alguien que igual tenemos unas reglas en nuestro mercado de trabajo que lo que están provocando es un elevadísimo desempleo, una destrucción de empresas, una dependencia terrible del ciclo económico, una elevadísima temporalidad, una baja productividad, es decir, algo que nos está afectando negativamente a todos y que por lo tanto es momento de pensar, caramba, pues igual estamos haciendo algo mal, vamos a analizar qué está pasando y vamos a ver qué otras medidas podemos tomar, porque con estas ya sabemos cómo nos va. La verdad es que toda Europa está en crisis, pero la crisis de España es con mayúsculas. Hoy mismo conocíamos el dato de inflación en nuestro país del pasado mes de octubre y la inflación está en el 3%. Al mismo tiempo, hemos conocido en los últimos días las previsiones de algunos organismos importantes, la OCDE, Bruselas o, por ejemplo, el Servicio de Estudios del BBVA, que decía que España vuelve a entrar otra vez en recesión. Estamos ante un escenario desde el punto de vista económico muy complicado, la estanflación, crecimiento negativo más inflación. Y esto es lo peor que le puede pasar a un país desde el punto de vista económico. Al mismo tiempo estamos viendo que los españoles ya nos hemos apretado el cinturón. Ayer conocíamos el dato de el consumo, que los españoles lo hemos recortado un 12,2%. En algunos bienes básicos, como la ropa o el calzado, lo hemos recortado en un 20%. Los españoles venimos asumiendo la crisis desde hace mucho tiempo. De ahí esos 5 millones de parados, pero también el recorte en el sueldo de los funcionarios o el recorte en las pensiones o el empobrecimiento de todos nosotros. Es que nuestro patrimonio, lo que teníamos en fondos de inversión, en acciones o en vivienda, vale a día de hoy al menos un 30% que hace 3 años. Y hay un elemento, yo quisiera saber cómo puede acabar quedando la demanda interna si cada vez hay menos gente que puede comprar. Porque claro, en el caso de Alemania, con un 7 y pico de desempleo, no cabe la menor duda, hombre, sería preferible que no hubiera parados, pero es una cifra bastante aceptable que ya quisiéramos nosotros. El consumo interno no se va a contraer tanto con un 7 y pico por ciento de desempleo, pero en el caso de España, con un 21%. En Alemania, bueno, prácticamente es pleno empleo, técnicamente casi es pleno empleo, ¿no? Pero, es decir, nosotros hemos tenido el tercer trimestre, prácticamente no hemos crecido nada. Y en el cuarto, probablemente ya tengamos alguna desviación negativa, un crecimiento negativo. Y para el año que viene, al menos para el primer semestre, en mi opinión, vamos a seguir creciendo en cuanto a tasa de paro, ¿no? Entonces, si a todo esto le sumas que encima quienes nos deberían de comprar nuestros productos y servicios, es decir, países como Francia, Alemania, etcétera, también están desacelerando sus máquinas económicas, no nos van a comprar, no van a poder seguir comprando y nosotros nuestra demanda interna la tenemos paralizada desde hace tiempo. Hay muchas familias que ya están viviendo de sus ahorros. Fíjate, durante un trimestre importante para la economía española, como es el tercer trimestre, por lo que significa de turismo y de llegada de turistas del exterior, ese mes ni siquiera el paro ha conseguido remontar. Imaginaros lo que va a ser la recta final de este ejercicio. Pero es que no hay más que salir a la calle. En los centros comerciales uno ya tiene descuentos de hasta el 30% en todo lo que es ropa y calzado. ¿Por qué? Pues porque ven que no se vende absolutamente nada y prefieren venderlo ahora con un descuento del 30% antes de que llegue enero, que lo van a tener que colocar en el mercado con un descuento del 70%. Pero es que la gente no consume, ¿por qué? Pues porque hay 5 millones de personas en el paro y porque no hay seguridad en el futuro, porque todo el mundo sabe que el próximo año va a ser peor que este ejercicio. Parece que los únicos que viven en su nube son los políticos de uno y otro lado, porque incluso Mariano Rajoy, su discurso es como
parece que va a llegar el día 21 a la Moncloa y va a ser y el se va santo a iluminar advenimiento, absolutamente El todo. día 22 todo Él dice solucionado, que sí. no va a tocar el IVA, no vamos a sufrir en el estado del bienestar. Es que parece como que simplemente con un cambio de gobierno ahí va a volver la confianza de los mercados en nosotros. Y no es así, ya se ha visto en Italia y se ha visto en Grecia. No es suficiente con que cambie la cabeza el gobierno. Hay que acometer los ajustes y se ha de hacer de forma rápida y a ver por dónde vienen sus ajustes. Tiene que cambiar, es decir, el cambio de gobierno lo que provoca es una nueva expectativa. Lo que pasa es que hemos generado desde España tantas expectativas que después se han visto frustradas que así nos va como nos va, ¿no? Pero bueno, en principio el cambio de gobierno lo que genera es una nueva expectativa. Pero ese cambio de gobierno no es suficiente. Lo que tiene que hacer es un cambio de modelo. Así es como iremos poco a poco generando otra vez credibilidad en los mercados, en aquellos que nos están prestando dinero, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hay en este momento a nivel de demanda interna? Pues una contracción terrible. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, porque hay mucha gente en el desempleo y quienes tenemos empleo no tenemos seguridad en el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque en otros países como Alemania en lo que se ha trabajado es seguridad en el empleo. Es decir, empleabilidad de la gente. No agarrarte al puesto de trabajo ese e intentar pegarte como sea a esa silla para que no te pueda arrancar nadie, ¿no? Es que cuando la empresa no va bien, te van a despedir, hagas lo que hagas. Lo que pasa es que te van a despedir y a lo mejor puedes ir a otro puesto de trabajo o a otra empresa o te van a despedir y eso va a provocar además la ruina de ese empresario, con lo cual encima pierde toda esperanza de regresar efectivamente, algún día. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es decir, hay dos factores que nos demuestran cómo está nuestra economía. Uno, estamos generando desempleo en todos los sectores productivos. En todos. Y punto dos, es el paro de larga duración crece permanentemente. Es decir, no hay oportunidades nuevas. Es que en un principio, cuando se halló la burbuja inmobiliaria, se decía que el desempleo procedía simplemente de todo el sector construcción, de todo el sector ladrillo, pero en las últimas EPAs estamos viendo que toca a todo, a servicios, a agricultura, a industria, que se está destruyendo empleo. Y al mismo tiempo, como decía Francisco, la mitad de los desempleados actualmente son desempleados de larga duración, que llevan más de 2 años en paro, sin ninguna expectativa, que es que no encuentran trabajo, pero es que uno va a las empresas y las empresas tienen el cartelito de no contrato a nadie porque no sé qué es lo que me espera el próximo año y ejerzo la prudencia porque espero que el próximo año mi facturación sea con suerte igual que este, pero no mejor. Bueno, y no entonces las empresas son prudentes. Porque además hay circunstancias como es la rigidez del mercado de trabajo donde tú no contratas a un trabajador, tú te casas con él, que era lo que se decía en la época de Franco, además con mucho orgullo, ¿no? En el sentido de que era una de las conquistas sociales. Bueno, la conquista social, pues es que en la etapa magnífica de Aznar tuvimos un 10% de desempleo, que es una cifra que en cualquier país, en época de crisis, sería muy preocupante, es la cifra griega, y en época de bonanza, vamos, es absolutamente un desastre. Y sin embargo es verdad que comparado con otras cifras que hemos conocido, claro, era una maravilla, pero es una barbaridad. Y un elevado absentismo profesional que se despide con 45 días. Bueno, esa es otra. Con 45 días, con lo cual, claro, el que está al lado de ese absentista profesional, claro, dice, pero vamos a ver, o sea, este que es un golfo lo despiden con 45 días, ¿y a mí por qué no? Es decir, esos son las tremendas injusticias que se están produciendo en este momento. Es decir, como todos tenemos que ser iguales, por abajo. Pues 45 días, un absentista profesional, ¿eh? Bueno, no sé qué me contaba hace poco que iba en el metro y que encontraba, que oía a 2 mujeres hablar que uno de sus hijos había encontrado trabajo y que la comentaba una de ellas, fíjate qué suerte, que es que no hace nada, no trabaja absolutamente nada, va por la mañana y bueno, pues es un trabajo muy cómodo Sí, y es la mentalidad de este país. Es una mentalidad no solo de este país, pero es una mentalidad de los países limítrofes también. A mí personalmente me saca de mis casillas. Pero también es verdad que cuando uno apunta a ello provoca unas reacciones como si hubiera uno ido pisando los callos de todos los vecinos. O sea, es tremendo. O sea, se alaba el no dar ni golpe, el destino deseado es no dar ni golpe,
Si tienes un trabajo en el que no das ni golpe, es fantástico, y como se te ocurra decir que la mentalidad de trabajo de un español es, por ejemplo, distinta de la de un alemán, un noruego, un norteamericano, la gente se ofende. Es que sí, algo aquí verdadero. se alaba el Cuando- pelotazo. Pero después, cuando el español va a Alemania, es un ejemplo, ¿eh? Ah, bueno, claro, pero Somos es que un ahí el ejemplo, sistema es distinto. Es que, Claro, esa claro. es la cuestión, es que yo estoy de acuerdo. Yo creo que los españoles, cuando salen del sistema nacional, dan muy buen resultado. Y de hecho son trabajadores muy apreciados fuera de España. Pero mientras se mueven dentro de lo que es la cultura nacional, es verdaderamente escandaloso. Caramba, pues no querrá decir eso que las normas que tenemos no son las válidas. No cabe la menor duda. Ni las normas ni la mentalidad. Es decir, tampoco hay que Es- ser muy inteligente para no, llegar no, a esos... no hay que ser muy inteligente, pero es verdad que muchísima gente lo considera ofensivo. Es decir, nuestro PIB en los últimos 3 años se ha reducido moderadamente. Y sin embargo tenemos muchos menos trabajadores. Luego teníamos un problema de productividad enorme. Claro. No, sí, es obvio. O sea, si la cosa, quiero decir, no hay que ser Einstein para darse cuenta. El problema es que el prejuicio y la superstición son muy malos. Entonces, ¿qué queremos seguir? ¿Viviendo del cuento? Pues mire usted, es que eso no puede ser ya. Ya no puede ser. No es posible. Hemos No, estado un tiempo y ya no puede ser. Entonces, pues tenemos que hacer otra cosa. Mencionabas A mí tú me parece esa, obvio. esa propuesta de Rubalcaba a Europa, el pedir una moratoria de 2 años. Es lo que quiere, seguir viviendo del cuento. Mientras que es dure. imposible, o sea, Y cuando eso es- lleguen los pero 2 si años, eso- pues inventará eso- cualquier eso otra es cosa. técnicamente Pero es que qué imposible. barbaridad, claro que Pero es si eso imposible. es más, Rubalcaba Pero fíjate seguramente lo que vende. dice porque sabe que no va a ganar. O sea, eso no puede ser, que es imposible. Sí, Y pero- como decía el Guerra, no don Alfonso, sino el torero, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Y esa es la realidad. O sea, Pero también había otro que decía que hay gente para todo. no cabe la menor duda. Y más en un país donde todo el mundo es bueno. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo, que se trae la prensa económica de mañana, que supongo que estará llena de alegrías. Sí, y bueno, alegrías por no muy bien expresadas. El economista titula: España está abocada a recibir ayuda ante la pasividad del BCE. Vamos, que si el BCE monetiza deuda no debe ser ayuda eso, porque bueno. Seguimos con titulares no demasiado bien redactados. 5 días. El virus de la deuda soberana se propaga y las bolsas se resienten. Esto es la teoría del contagio. El problema es que el contagio es desde un organismo enfermo a un organismo sano. Entonces yo aquí no sé cuál es el organismo sano que ha sido contaminado, porque parece ser que todos los países donde la prima de riesgo se está disparando es porque tienen problemas estructurales muy serios. Problemas estructurales que pasan, ya lo hemos dicho, en el caso de Bélgica, 100% deuda sobre el PIB y tiene que rescatar un banco enorme. Francia, exposición brutal de su sector bancario a Italia, y Austria, bueno, está un poco alejada de esto, pero es porque sus bancos han prestado en francos suizos a la Europa central y del este, francos suizos que se están apreciando mucho con respecto a las divisas nacionales, con lo cual los ciudadanos de estos países no pueden devolver las hipotecas y las impagan. Pero pasa lo mismo en España cuando los mercados se ceban con la deuda española, que muchos dicen, no, es que son los especuladores, los mercados financieros, como si fuera un ente abstracto. Y no, se ceban en nosotros porque somos débiles, porque realmente nuestros cimientos son muy sensibles, porque estamos tremendamente endeudados y porque no hay un plan riguroso para ir recortando esa deuda. Hay simplemente una huida hacia adelante. Además, yo recordaría que gran parte de los compradores de deuda española y por tanto de los no compradores, de los que no se atreven a comprar, son bancos españoles. Que piense la gente que los bancos están metiendo sus ahorros en deuda española. Siempre que se está diciendo los mercados, los especuladores, que piense cada uno si le gustaría tener sus ahorros de toda la vida en una deuda española que cada vez se está volviendo más arriesgada. Lo dudo. Lo dudo, pero claro, luego ellos, bien que mucha gente bien que critica que la gente no esté comprando cuando ella misma no querría comprar. Porque son los especuladores. Sí. Claro. Sí, pero ahí ves países como por ejemplo Irlanda, que cuando hacen las cosas bien, Efectivamente. pues las cosas Se- van se hacia nota, adelante se nota. y se nota inmediatamente cuando hay una gestión seria y cuando se toman unas medidas serias, se sale de la crisis, es decir, es posible salir, ahora hay que tomar unas Pero medidas. fíjese que Irlanda las ha tomado con una prima de riesgo al 15%. Veremos si, en caso de que el Banco Central se pueda monetizar deuda y los tipos de interés en España caigan durante 2 o 3 años al 2 o al 3%, si hay algún político en este país que se atreva a tomar las decisiones que hay que tomar. Porque al final, si no se toman, impagaremos igual. O sea, usted también es uno de esos incrédulos que considera que el 21 de noviembre no vamos a ver un nuevo amanecer. De momento no lo creo. Pero yo hay una cosa, porque le he escuchado a usted también de hablar de decisiones valientes, o quién se va a atrever.
pero es que no es una decisión valiente que me favorezca en el entorno para crear empleo. Eso no es una decisión valiente. Eso es una decisión responsable. Políticamente valiente. Pero, a ver, Políticamente valiente. pero políticamente valiente es que tenemos 5 millones de personas sin empleo. Y muchos de ellos Sí, sí. sin expectativa de tener un empleo en los próximos años, probablemente en su vida. Es decir, es que seamos sinceros, en su vida. O sea, solamente en Cataluña hay 400.000 parados técnicamente difícilmente empleables. Es decir, hay 400.000 personas que probablemente no vuelvan a trabajar porque no tienen las habilidades necesarias. Es que esto, vamos a ver, yo coincido aquí con don Francisco. Claro, hablamos de valentía porque nos da la sensación de que la cobardía ¿Qué valentía? planea Pero por no ciertos valentía. sitios, pero es que aquí es una cuestión de necesidad. Es decir, aquí lo que se le está pidiendo al gobierno no es que se aliste a la Legión y vaya a Oriente Medio. Aquí lo que se le está pidiendo es que están viniendo unos señores a degollarnos por las escaleras y hay que defenderse porque es que si no nos degüellan. Y claro, eso ya no es una cuestión de valentía, es una cuestión de supervivencia. Es decir, y por desgracia lo que pasa es que hay al mismo tiempo también una sensación en algunos barrios de que ni por supervivencia, y entonces ya sí que estamos aviados. O que sobreviven unos y dejan que degüellen a otros, que también... Eso lleva pasando tiempo. El problema es que va a llegar una situación en la que ya no va a quedar nadie que degollar. O sea, eso es lo que no quieren ver. Es decir, los que, por ejemplo, deciden en un momento determinado que no se atienda a los ancianos por la tarde, o que no se pague a las farmacias nada más que cada 3 o 4 meses, o que se cierren quirófanos, pero luego mantienen todas las instituciones comarcales de Cataluña, pues seguramente piensan que la cosa no tiene tanta importancia, pero eso no se puede mantener indefinidamente. Es más, a corto plazo eso tiene mala salida. Y pongo ese ejemplo como podría poner otros. Es decir, llegar a la presidencia de una comunidad autónoma y hablar de recortes y doblarse el sueldo, y al mismo tiempo nombrar corresponsalías de esa televisión que debe de ver muy poca gente en el universo mundo, pues encaja mal, ¿eh? Es que los caprichos y las irresponsabilidades ya no caben. Es decir, ya no caben. Otro capricho e irresponsabilidad. El economista, el déficit eléctrico velado. Las eléctricas llevan a cabo la primera colocación privada del déficit de tarifa. A ver si de una vez se reduce el déficit de tarifa, intentando no subir la luz, sino rebajar las subvenciones y las primas a fuentes de energía caras e ineficientes, como las renovables. Pero como son verdes, Son verdes, sí. son Y verdes. eso vende muy bien Verdes. políticamente. Hombre, lo verde de toda la vida. Y ya no empiezan los Pirineos, como decía el título de aquella conocida película. Y otro titular de expansión, Montoro propone crear un banco malo para el stock de viviendas. O sea, justo lo que no hay que hacer y lo que decía ayer la banca suiza, que no se nos ocurra. Justo lo que hizo Irlanda, y fue cuando entró en crisis seria. Y Montoro es de los espabilados, ¿eh? O sea, es de los más aplicados de la clase. No quiero yo pensar aquellos de la clase que han decidido que si son unos vagos como los del partido que va a perder es lo que hay que hacer. Pues es uno de los nombres que suena para futuro ministro de Economía. No creo. Bueno, no creo, sé, pero es miedo uno me de da los quién que puede suena. ser. Sí, yo sé que sonar suena, pero no... Suena él, también Luis de Guindos. Pues siga usted También dándome Garicano. alegrías así, no sé si llego yo hasta las 12 sin romper a llorar. O sea, continúe usted por esa línea. Eso, ustedes animen al personal. Bueno, hasta aquí hemos llegado, no por lo que ha dicho usted, ¿eh? O sea, no piense que es Nos así. ha desmoralizado, Doña sí. Susana, don Francisco, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Y nos vamos a tomar un respiro de cultura porque es que de verdad que nos hace falta, ¿eh? Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.